en los barrios más humildes de la Ciudad de México. Entre el polvo, las risas de los niños descalzos y el eco de los organilleros, nació un niño llamado Mario Moreno Reyes. Nadie podía imaginar que aquel pequeño, flaco y vivaracho se convertiría con el tiempo en Cantinflas, el símbolo del humor latinoamericano y uno de los comediantes más amados de todos los tiempos. Su vida, sin embargo, no fue una comedia. Estuvo marcada por el sacrificio, la pobreza y una profunda sensibilidad hacia el sufrimiento humano. Desde joven, Mario tuvo que trabajar para ayudar a su numerosa familia. Vendió periódicos, fue boxeador, barrendero y hasta aprendiz de zapatero. Cada trabajo era una oportunidad para observar al pueblo, para escuchar cómo hablaban los obreros, los campesinos, los niños de la calle. De ellos nacería más tarde su personaje inmortal, el Peladito, ese mexicano humilde, pícaro, que hablaba enredado pero decía más verdades que los poderosos. Su entrada al mundo del espectáculo fue casi accidental. En una carpa popular, mientras reemplazaba a un actor enfermo, improvisó un monólogo para ganar tiempo. El público no podía parar de reír. Su lenguaje torpe, su mirada inocente y su ironía inocente conquistaron a todos. Había nacido Cantinflas, un hombre sin sentido que, paradójicamente, llenaría de sentido la vida de millones. Pero detrás de la risa había un hombre profundamente humano. Mario conocía el hambre, la injusticia y la desigualdad. En cada gesto cómico, escondía una crítica al sistema y un grito silencioso por los olvidados. Cantinflas no solo hacía reír, hacía pensar. Su humor no era una evasión, sino una forma de resistencia. En tiempos difíciles, sus películas se convirtieron en refugio para el pueblo, un recordatorio de que la dignidad no depende del dinero, sino del corazón. Su ascenso al estrellato fue meteórico, pero él nunca olvidó de dónde venía. Seguía visitando los barrios pobres, saludando a la gente, ayudando a quienes podía sin cámaras ni publicidad. Cuando lo llamaban el Chaplin de México, él respondía con humildad: «No, yo soy Cantinflas. Chaplin es Chaplin». Paradójicamente, fue el propio Charles Chaplin quien lo llamó el mejor comediante del mundo. Dos almas gemelas unidas por una misma misión: transformar el dolor en arte. La fama también trajo consigo la soledad. Cantinflas era amado por millones, pero Mario Moreno, el hombre detrás del personaje, empezó a sentirse atrapado entre dos mundos, uno lleno de aplausos y luces, el otro silencioso y lleno de preguntas. ¿Quién era realmente cuando bajaba del escenario? ¿El héroe del pueblo o un hombre que había perdido su propia risa? Mientras México reía, Mario lloraba en silencio, pero aún no sabía que el destino le tenía reservadas pruebas más duras: pérdidas personales, traiciones y un vacío que ni la gloria podría llenar. Aún así, seguiría adelante, con la misma filosofía que lo acompañó toda su vida. Si no puedes cambiar el mundo, al menos hazlo reír. El nombre de Cantinflas ya era sinónimo de risa en todo México cuando el mundo comenzó a mirarlo con curiosidad. En una época en la que pocos artistas latinoamericanos lograban cruzar fronteras, su talento desbordó los límites de los teatros y los cines nacionales. Su forma de hablar, llena de giros absurdos pero cargada de verdad, se convirtió en un idioma universal: el lenguaje del pueblo. No importaba si se entendía cada palabra, bastaba su mirada, su cuerpo en movimiento y esa mezcla de ingenuidad y astucia que desarmaba a cualquiera. El salto internacional llegó con la película La Vuelta al Mundo en 80 días, 1956, una superproducción de Hollywood donde interpretó a Passepartout, el fiel asistente del excéntrico Phileas Fogg. Fue un éxito rotundo. Mario Moreno, el hombre detrás de Cantinflas, ganó el Globo de Oro y la admiración del público estadounidense. Su nombre se escribió junto al de las grandes leyendas del cine, pero en medio de los aplausos, Mario seguía siendo el mismo hombre humilde de los barrios mexicanos. A menudo rechazaba los lujos y prefería pasar tiempo conversando con trabajadores y técnicos
antes que asistir a banquetes de estrellas. Hollywood intentó cambiarlo, darle una imagen más internacional. Pero él se resistió. Decía con orgullo: «Yo soy mexicano, y mis historias son del pueblo. Si me quitan eso, no queda nada». Su sentido de identidad era inquebrantable. Mientras otros buscaban adaptarse al sueño americano, Cantinflas se convirtió en un símbolo de dignidad latinoamericana. Era la voz del obrero, del campesino, del hombre común que se reía de los poderosos. Sin embargo, la fama trajo consigo un nuevo tipo de soledad. En el extranjero, lo celebraban como un genio. En México, empezaban a verlo como una figura casi mítica, distante. Mario luchaba por mantener el equilibrio entre su personaje y su vida personal. Cantinflas nunca se quitaba el sombrero ni el bigote, pero Mario Moreno empezaba a sentirse invisible detrás de ellos. En entrevistas, su mirada se perdía por un instante antes de volver a sonreír. Sabía que el mundo amaba a Cantinflas, pero pocos entendían la carga emocional que implicaba ser él todos los días. A medida que envejecía, el humorista comenzó a usar su fama para causas sociales. Donó grandes sumas a hospitales, ayudó a niños de la calle, financió escuelas, pero jamás buscó reconocimiento. El verdadero artista, decía, no busca aplausos, busca aliviar el alma del pueblo. Detrás del payaso se escondía un hombre con una profunda conciencia social. Cada chiste era una herramienta, cada carcajada, una forma de consuelo. Su vida privada, sin embargo, no era tan luminosa. La pérdida de su esposa Valentina Ivanova, su gran amor, lo sumió en una tristeza que marcaría sus últimos años. Nunca volvió a casarse. En las noches solitarias de su casa en la Ciudad de México, solía mirar las fotos de sus películas, las cartas de sus admiradores, los recortes de periódicos. A veces reía, otras lloraba. «El público me da vida, pero a veces también me la quita», confesó una vez a un amigo cercano. El contraste entre Cantinflas, el eterno optimista, y Mario, el hombre silencioso, se hizo cada vez más evidente. En el escenario seguía haciendo reír al público con su torpeza encantadora y sus frases sin sentido. Pero fuera de las luces, el vacío crecía. Se preguntaba si realmente había cumplido su misión o si el precio de la risa era demasiado alto. Su salud comenzó a deteriorarse lentamente, aunque nadie lo notaba. Seguía cumpliendo compromisos, grabando, participando en obras benéficas. Pero dentro de él, algo empezaba a apagarse. Aún así, hasta su último rodaje, mantuvo su promesa: jamás mostrar tristeza ante el público. Porque para Cantinflas, hacer reír no era un trabajo, sino una forma de amor. Y mientras el mundo lo aclamaba, él seguía siendo aquel niño pobre de Tepito, que soñaba con ver sonreír a los demás, aunque para lograrlo tuviera que esconder su propio dolor. En los años 60 y 70, Cantinflas ya no era solo un actor, era una institución nacional. Su imagen aparecía en carteles, periódicos y murales. Era el hombre que, con un sombrero y unos pantalones holgados, representaba la conciencia moral de México. A través de sus películas, se enfrentaba simbólicamente a la burocracia, la corrupción, el abuso de poder. Y aunque sus guiones estaban envueltos en humor, su mensaje era claro. Reír también podía ser un acto de valentía. Películas como El Padrecito, El Ministro y yo, o Su Excelencia, no solo hicieron historia por su éxito en taquilla, sino porque mostraban un México real, lleno de contradicciones. En Su Excelencia, por ejemplo, Cantinflas interpretó a un diplomático que, con su ingenuidad y su corazón honesto, lograba detener una guerra entre potencias mundiales. El discurso final de esa película, una defensa apasionada de la paz, la dignidad y la libertad, aún hoy es citado como uno de los momentos más poderosos del cine mexicano. Detrás de cada frase humorística había un mensaje político y humano que resonaba en todos los rincones del país. A medida que su fama crecía, también aumentaba su influencia. Cantinflas fue recibido por presidentes, reyes y papas.
pero nunca perdió su tono rebelde y popular. Rechazó varios cargos políticos, afirmando que su papel era otro. Yo no quiero mandar, quiero hacer pensar. Era un artista con conciencia, un comediante que hablaba el idioma del alma del pueblo. Sin embargo, esta misma independencia le valió críticas y enemigos. Algunos lo acusaban de usar el humor para esconder posturas ideológicas, otros de no comprometerse lo suficiente. Pero él respondía con su habitual ironía. El humor es como un espejo. Solo se ofende quien no quiere verse reflejado. Pese a las polémicas, Cantinflas siguió fiel a su estilo. Visitaba hospitales, orfanatos, cárceles. Hablaba con los más olvidados y los hacía reír. En los barrios más pobres los niños lo esperaban con ilusión, sabiendo que detrás del gran artista había un hombre sencillo, que nunca dejó de ser uno de ellos. Su generosidad era inmensa, pero siempre discreta. Nunca permitía que lo grabaran mientras ayudaba a los necesitados, porque creía que la verdadera bondad no necesita publicidad. Sin embargo, con el paso del tiempo, la industria cinematográfica comenzó a cambiar. Nuevos géneros, nuevas caras, nuevos estilos desplazaban al humor clásico. Cantinflas sentía que su mundo se desmoronaba lentamente. Muchos estudios le pedían modernizar su personaje, pero él se negaba. El peladito no envejece, es el corazón de México. Su fidelidad al personaje lo mantuvo vigente, pero también lo aisló. Las nuevas generaciones lo admiraban como una leyenda, aunque ya no comprendían del todo su lenguaje, lleno de dobles sentidos y giros filosóficos. En el plano personal, Mario Moreno empezó a reflexionar sobre el verdadero significado de su éxito. Decía a sus amigos más cercanos que la fama era como una moneda de dos caras. Por un lado, el amor del público. Por el otro, la pérdida de la intimidad. Los años de giras, rodajes y compromisos lo habían dejado exhausto. Su cuerpo empezaba a mostrar los signos del cansancio, pero su espíritu seguía firme. Mientras haya injusticia, Cantinflas no puede morir. Era su lema, y lo cumplió hasta el final. En entrevistas se mostraba cada vez más filosófico. Hablaba de la necesidad de unir el arte con la conciencia, del deber de los artistas de ser la voz de los sin voz. Aunque a veces parecía cansado, su mirada conservaba la misma chispa que en los viejos tiempos. Detrás de esa mirada se escondía un hombre que había visto todo: la pobreza, la gloria, la soledad y la eterna lucha por la esperanza. Su relación con el poder fue siempre ambigua. Algunos presidentes lo consideraban un aliado, otros un enemigo incómodo. Pero Cantinflas no pertenecía a nadie. Era un símbolo libre, tan del pueblo que no podía ser apropiado por ninguna bandera. Su fuerza residía precisamente en eso, en su capacidad para decir la verdad riendo. Y en una época en la que pocos se atrevían a hablar, Cantinflas seguía usando la risa como su arma más poderosa. Mientras los reflectores comenzaban a apagarse lentamente, Mario Moreno sabía que su tiempo en el cine llegaba a su fin. Pero su legado ya era inmortal. Había dejado algo más que películas. Había dejado una manera de mirar la vida. Con humor, sí, pero también con compasión, inteligencia y dignidad. Porque, como él solía decir, el que no ríe no entiende la vida, y el que no ama no entiende la risa. Con el paso de los años, el cuerpo de Mario Moreno comenzó a resentir el peso de una vida entregada al arte, aunque seguía apareciendo en eventos públicos con su característica sonrisa. Detrás de las cámaras ya se libraba una batalla silenciosa. Los médicos le habían detectado cáncer de pulmón, consecuencia de décadas de fumar en exceso. Él, sin embargo, lo tomó con serenidad. He vivido tanto, que hasta la muerte me van a encontrar riéndome. Bromeaba con sus amigos más cercanos, intentando quitarle dramatismo a lo inevitable. Sus apariciones se hicieron cada vez más escasas. La voz, antes firme y vivaz, comenzó a quebrarse. El andar, ágil y ligero, se volvió pausado. Pero Cantinflas, el personaje, se negaba a morir. En los homenajes que recibía,
Mario aparecía con un brillo especial en los ojos. Saludaba al público, hacía una broma improvisada, y por unos instantes parecía que el tiempo no había pasado. El público lo aclamaba de pie, con lágrimas y sonrisas, conscientes de que estaban viendo a un símbolo viviente, a un pedazo de la historia de México. En su casa de la colonia Anzures, el silencio reinaba. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, premios y recuerdos de toda una vida dedicada a la risa. Pero el artista pasaba horas solo, reflexionando sobre su existencia. A menudo decía que la fama era un préstamo, no una herencia, y que algún día debía devolverse con gratitud y humildad. Recibía visitas de jóvenes comediantes que buscaban su consejo. Les hablaba con ternura, con esa mezcla de sabiduría y picardía que lo caracterizaba. No hagan reír por dinero. Hagan reír porque el alma lo necesita. La enfermedad avanzaba lentamente, y con ella llegaba una tristeza serena. Mario sabía que su tiempo se agotaba, pero no quería preocupar a nadie. Continuaba donando dinero a orfanatos, financiando estudios a niños pobres, ayudando a ancianos sin hogar. Lo hacía en secreto, sin buscar titulares. Su mayor satisfacción era saber que, incluso en la enfermedad, aún podía hacer el bien. Era su manera de seguir actuando, aunque el escenario ya no fuera de luces, sino de gestos de amor. El 20 de abril de 1993, México amaneció con una noticia que paralizó al país. Cantinflas había muerto. Tenía 81 años. Las calles de la capital se llenaron de flores, de velas, de gente que lloraba como si hubiera perdido a un familiar. Los niños, los ancianos, los obreros, todos sentían que se había ido alguien de su propia casa. Las televisoras transmitieron imágenes de su féretro cubierto con la bandera mexicana, mientras miles de personas desfilaban para darle el último adiós. En su rostro inmóvil aún parecía dibujarse una sonrisa. Fue un día de duelo nacional. Los periódicos publicaron titulares como «Se fue el hombre que nos enseñó a reír sin olvidar quiénes somos» o «Cantinflas, el corazón de México, deja un vacío imposible de llenar». En los barrios más pobres, donde su figura era casi sagrada, la gente organizó misas espontáneas. Algunos proyectaban sus películas en las plazas, riendo y llorando al mismo tiempo. Era como si México entero se detuviera a despedir al amigo que siempre estuvo allí, incluso en los momentos más difíciles. En el funeral, los discursos se mezclaron con el llanto. Políticos, artistas, trabajadores y niños se reunieron en un mismo lugar, unidos por un sentimiento común: gratitud. Nadie recordaba solo al comediante, sino al ser humano que había luchado contra la injusticia con el arma más poderosa: la risa. Charles Chaplin lo había llamado el mejor comediante del mundo, pero para los mexicanos era algo más profundo: el alma del pueblo hecha carne. Tras su muerte, su casa se convirtió en un santuario de memoria. Las nuevas generaciones descubrieron sus películas y se sorprendieron de cómo sus mensajes seguían siendo actuales. Sus frases, sus gestos, su manera de hablar, todo seguía vivo en la cultura popular. Porque Cantinflas no era solo un personaje, era una filosofía. La de enfrentar el dolor con una sonrisa, la pobreza con dignidad, la vida con humor. Mario Moreno se fue en silencio, pero dejó un eco eterno. Sus últimas palabras, según cuentan, fueron un suspiro tranquilo y una sonrisa dirigida a quienes lo rodeaban, como si dijera: no lloren, sigan riendo. Así me recordaré vivo. Y así fue. Aunque su cuerpo descansa, su espíritu sigue recorriendo las calles de México, cada vez que alguien transforma una lágrima en carcajada. Han pasado décadas desde aquella mañana triste de abril, en que México se vistió de luto. Pero el eco de Cantinflas sigue resonando con fuerza. Su imagen, su voz y su espíritu permanecen vivos, no solo en el cine, sino en el corazón de cada persona que alguna vez encontró consuelo en una de sus películas. Mario Moreno no solo creó un personaje, creó una forma de ver la vida,
una filosofía de resistencia, esperanza y humanidad. Hoy, en cada barrio de México, en cada hogar humilde, aún se escuchan frases cantinflescas que forman parte del lenguaje popular. Ahí está el detalle. No se hagan bolas. Lo sospeché desde un principio. Expresiones que, más allá de la risa, reflejan la esencia del pueblo, la capacidad de sobrevivir con ingenio, de responder con humor ante la adversidad. Su estilo trascendió generaciones, idiomas y fronteras. Cantinflas no fue solo un comediante, fue un símbolo universal de empatía. Su legado también marcó profundamente la historia del cine latinoamericano. Abrió las puertas a una comedia inteligente, crítica y emocional, donde la risa no era evasión, sino reflexión. Inspiró a artistas de todo el mundo, desde Roberto Gómez Bolaños hasta actores contemporáneos que reconocen en él el ejemplo de un artista comprometido con su gente. Su nombre se estudia en academias, se celebra en festivales, y su figura se proyecta en murales, estatuas y escuelas que llevan su nombre. Pero, sobre todo, Cantinflas vive en la memoria colectiva del pueblo, ese mismo pueblo que lo vio nacer, crecer y partir. En el México moderno, donde las desigualdades siguen presentes, sus mensajes cobran nueva vida. Los jóvenes descubren en sus películas una voz que, con humor, denunció la corrupción y defendió la justicia social. Su personaje, ese hombre sencillo que se enfrentaba a los poderosos con valentía y palabras enredadas, sigue siendo actual. En un mundo dominado por la prisa y la superficialidad, Cantinflas nos recuerda que la risa puede ser un acto de rebeldía y de amor. También su humanidad dejó huellas profundas. Quienes lo conocieron aseguran que fuera de los escenarios era aún más noble que en pantalla. Visitaba hospitales sin cámaras, ayudaba a niños sin pedir agradecimientos y escuchaba con paciencia a quienes acudían a él en busca de consuelo. Nunca presumió de su riqueza ni de su fama. Su verdadero tesoro era el cariño del público. «Yo no tengo millones en el banco», decía. «Tengo millones en el corazón de la gente». Su hijo, Mario Moreno Ivanova, dedicó gran parte de su vida a preservar la memoria de su padre, restaurando películas, organizando homenajes y difundiendo su obra entre las nuevas generaciones. Gracias a esos esfuerzos, Cantinflas sigue llenando salas, sigue provocando risas, sigue inspirando. Porque un artista no muere cuando deja de existir, sino cuando deja de emocionar. Y Cantinflas, aún hoy, emociona. El impacto de su figura va más allá del entretenimiento. Su discurso en Su Excelencia, su papel en El Padrecito, sus gestos, sus silencios, todos transmiten un mensaje atemporal. La dignidad del ser humano está por encima del poder, del dinero y de las apariencias. Su humor, lejos de ser simple, fue una herramienta de sabiduría. Cantinflas no solo hacía reír, enseñaba a vivir con conciencia, bondad y humildad. En cada aniversario de su muerte, miles de mexicanos le rinden homenaje. En las plazas se proyectan sus películas. En las escuelas, los niños visten su ropa y recitan sus frases. Algunos lloran, otros ríen, pero todos sienten lo mismo: gratitud. Porque Mario Moreno, con su corazón inmenso y su sonrisa eterna, les recordó que reír también es una forma de resistir. Cantinflas fue, y sigue siendo, el reflejo de lo mejor del alma mexicana. La sencillez, la ternura, la valentía y la esperanza. Su espíritu trasciende el tiempo, demostrando que el verdadero arte no muere, se transforma en legado. En cada risa, en cada lágrima, en cada gesto de solidaridad, su presencia se hace sentir. Y así, entre el recuerdo y la eternidad, el hombre que convirtió su dolor en risas sigue caminando junto a su pueblo. Porque mientras exista alguien capaz de reír con el corazón, Cantinflas seguirá vivo.